Ryan Litzel. La historia comienza con Amber, una mujer casada que decide separarse de su esposo porque las cosas con él ya no funcionan. Al buscar un lugar nuevo para vivir conoce a Logan, un agente de bienes raíces, con quien consigue rápidamente llevarse bien. Logan le ofrece la casa perfecta para ella y su hija Emily. Amber se muda. Luego va a una tienda de vinos local y se encuentra con Logan, que casualmente también vive en el mismo vecindario. Ella se ofrece a pagar la botella como regalo de bienvenida, y Amber la invita a su casa para compartirla. Una vez ahí, Amber se disculpa por no tener las cosas en orden y explica que está lidiando con un divorcio. Logan por su parte la felicita por su valentía. Amber, interesada en conocer más a su nueva amiga, le pregunta cuáles son sus pasatiempos. Logan prefiere que se entere en persona, así que la invita a un club nocturno. Ahí, Amber descubre que Logan es cantante y que tiene mucho talento, por lo que decide pasar toda la noche escuchando su linda voz. A partir de esa noche las chicas se hacen muy buenas amigas, y con el tiempo se van conociendo más. Por ejemplo, Logan descubre que a Amber le encanta dibujar y realmente es muy buena. Un día Logan no puede más y le confiesa a Amber que se muere por darle un beso. Esta última la rechaza. Aunque en el trabajo la vemos sonreír como adolescente enamorada cada vez que Logan le envía un mensaje. Esa noche se reúnen en un club nocturno y se divierten mucho, sin llegar a besarse. Al día siguiente pasan toda la mañana en la playa, y al regresar a casa se encuentran con el ex esposo de Amber y su hija. Entonces Logan se presenta con ellos de manera amigable. Después, Amber le pide a Logan que se vende los ojos para que juegue a adivinar el sabor de los dulces. Y luego de un par de chocolates, Amber no se resiste más y la besa. Luego expresa su arrepentimiento aceptando que realmente le gusta a Logan, pero no sabe qué hacer con sus sentimientos. Logan le pide que no piense mucho las cosas y solo disfrute la sensación de estar cerca. En el trabajo, la jefa de Amber, llamada Sol, se esfuerza para descubrir con quién está saliendo, pero ella no le da ni una sola pista. Más tarde vemos a las chicas disfrutar de un lindo momento, en donde Logan expresa que no podrá evitar enamorarse de Amber. Entonces el ambiente se pone romántico y las mujeres llevan las cosas al siguiente nivel. Después, ellas asisten a un evento en la escuela de Emily, y todo iba bien hasta que un grupo de madres invitan a Amber a cenar. Ella actúa como si no estuviera saliendo con Logan. Y esto ocasiona una discusión entre las dos, porque Logan expresa que no quiere estar con alguien que la trata como si no existiera. Amber le dice que lo último que quiere hacer es lastimarla, pero aún le causa conflicto que los demás sepan que está saliendo con una mujer. El amor que siente Logan por ella es tan grande que decide perdonarla y darle el tiempo que necesite para estar segura de contarle al mundo lo que hay entre las dos. Un par de semanas después, una Logan entusiasmada le cuenta a Amber que pronto saldrá de gira y le pide que ella y Emily la acompañen en su viaje. Amber se niega porque no quiere dejar su amado trabajo. Sin embargo, ella quiere que sepa que la ama demasiado y Logan responde que también siente lo mismo. En el trabajo, Amber finalmente le cuenta a Sol que está saliendo con una mujer. Su jefa no logra entender por qué lo ocultó por tanto tiempo si no tiene nada de malo. Ella le cuenta que en el pasado estuvo enamorada de un hombre blanco, pero en aquel tiempo su relación no era bien vista, por lo que tuvo que alejarse de él y lleva años arrepentida. Así que le aconseja a Amber que no le dé importancia a lo que los demás opinen y que se entregue al máximo al amor. Más tarde los padres de Amber conocen a Logan. Ellos agradecen la amistad que tiene con su hija, porque saben que Amber es más feliz desde que llegó a su vida. Luego Logan se despide porque tiene que volver al trabajo. Amber la acompaña a la salida y antes de que la pelirroja se vaya, se besan. La madre de Amber las atrapa y Logan se molesta porque aun cuando ya las vio la mujer, Amber continúa negando su relación porque aún no está lista para aceptarla. Por la noche las chicas hablan sobre lo que pasó y Amber le pide que no la deje arruinar la relación, añadiendo que en verdad la ama. Después los padres de Amber la citan en casa de su ex esposo para hablar sobre lo que está pasando con Logan. Amber por supuesto se molesta ya que eso no le incumbe a ninguno de los presentes. El hombre por su parte se lamenta por haberla tratado mal y dejar que la relación se arruinara. Entretanto le cuenta que aceptó un nuevo empleo fuera del estado y pronto se mudará, por lo que ella tendrá que hacerse cargo de su hija al 100%. Logan se ofrece a ayudar con Emily, luego de ver a Amber muy preocupada, y le dice que quiere ser parte de la vida de las dos. A lo que Amber responde que no es el momento adecuado para formalizar su relación.
Después de esa conversación, Amber nota que Logan ha estado más callada y cuando le pregunta qué es lo que sucede, Logan le dice que lo mejor es terminar porque no cree que ella pueda amarla desde un lugar tan vulnerable. Amber intenta convencer a Logan de no dejarla, pues le dice que ya está lista para contarle al mundo lo que hay entre las dos. Pero esta vez Logan decide no creerle. Logan se ha ido de gira, y Amber no puede disimular su tristeza. Su madre le dice que la relación con ella no era adecuada para nadie. Amber, algo molesta, le dice que Logan realmente la hacía feliz como cualquier pareja de enamorados, y si no puede aceptarlo la perderá a ella y a su nieta. El papá de Amber le pide a su esposa que respete a su hija y la ame tal cual es, porque no la pasará bien cuando ella decida alejarse de su vida. La mujer reflexiona y luego de unos días le pide perdón a su hija. Las cosas parecen avanzar en la vida de Amber, incluso tiene su primera exhibición de arte y gracias a su talento le va muy bien. Un día escucha cómo entrevistan a Logan en la radio, y le preguntan en quién se inspiró para su más reciente canción. Logan responde que la primera vez que presentó su canción, una mujer especial estaba con ella y que aún sin conocerla ya sabía que sería alguien muy importante en su vida. Amber recuerda el consejo de su amiga Sol, así que viaja hasta Toronto para ver a Logan. Al terminar su concierto la busca detrás del escenario para decirle lo increíble que estuvo. Logan está muy sorprendida de verla ahí. Ella aprovecha para felicitarla por su exposición de arte porque a pesar de la distancia Logan se enteró del evento. Al final Amber se arma de valor y admite que la extraña y está ahí para recuperarla. Logan ve la sinceridad en sus ojos y decide darle otra oportunidad porque ella tampoco ha dejado de amarla. Y aquí termina la historia de Amber y Logan. Agradecería que me ayudes suscribiéndote al canal y no olvides dejar tu hermoso like.